Buenas noches, muchas gracias a todos los presentes. Hoy el Centro de Estudios Jurídicos y Estratégicos se complace en recibir a estos tres destacados conferencistas y realmente son personas que pueden hablar con propiedad sobre el tema que hoy nos convocó, que es sobre nuestra justicia. ¿Se escucha bien al fondo también, verdad? Perfecto, gracias. Tenemos a la doctora Gabriela Fossati, al doctor Eduardo Luz y al doctor Gustavo Subía. Las damas primero, pero además hay una razón de abecedario para cómo los nombré, por el apellido, ¿verdad? Así que es justo, ¿verdad? Quisiera, antes de cederles la palabra, hacer una breve presentación, porque algunos de los presentes puede que no conozcan qué es el CEGE. El CEGE es el Centro de Estudios Jurídicos y Estratégicos. Es una asociación que está inscripta desde el año 2015 en el Ministerio de Educación y Cultura y cuyos fines son académicos. Y realizamos reuniones de estas características para que la ciudadanía pueda escuchar de primera mano actores relevantes en diversas áreas del quehacer nacional. Por una razón de otros compromisos asumidos por el doctor Subía, va a ser quien tome la palabra en primer lugar. Lo escuchamos, doctor. Bueno, ¿utilizamos este? Sí, por favor. Buenas noches a todos. Efectivamente, tenía agendada una reunión en Canelones para horas más tardes de la noche, por lo que pedí entonces abusar de los distinguidos contertulios. Es una palabra que parece del siglo XIX, pero de gran aplicación. Y de gran aplicación, bueno, con la doctora Fossati nos conocemos hace años. Alguna vez sacamos alguna chispa, nos estamos acordando, propio de nuestras formas caracteriológicas de ser. Y con el doctor Luz nos conocemos de esta gestión de estos últimos 4 años en el Parlamento, y debo decir también que es uno de los parlamentarios con los dedos de la mano que tengo un gran aprecio y gran respeto. Y yo me conozco de hace 70 años, no puedo decir realmente lo mismo. Y en el día de hoy estoy bajo una cuota de estrés adicional porque estoy desde las 8 de la mañana haciendo entrevistas porque presentamos el proyecto de modificación a la ley de violencia contra la mujer, la ley de género, que a medida que uno lo empieza a leer, empieza a quedarse sin cabellos porque se los jala, no sin haber distinguido a tiempo lo que era aquello. Pero el tema que hoy nos convoca es una especie de, digamos, de referencia de la situación de la justicia en el momento actual, lo cual no es fácil porque es un ente excesivamente laxo como para poder definirlo. Pero ha habido una implementación, que es la del Código de Proceso Penal, que de alguna forma marca un antes y un después en el quehacer de la justicia. ¿Por qué? Porque la materia penal no deja de ser la materia que acarrea mayores resultados lesivos a muchos de los comparecientes y por lo tanto tiene una intensidad dramática. En ese Código de Proceso Penal hemos tenido varias visiones, yo he pasado por varias visiones y debo de reconocer en primer lugar que siempre fui partidario de un procedimiento acusatorio. Y tuve, lamentablemente, en un principio, una visión crítica pero superficial de lo que significa el nuevo código. Crítica vinculado más que nada
y eso lo hice notar desde el inicio, en nuestra historia de vida que es el Twitter, en mi caso particular. Hoy miraba, he llegado a los 10.000 Twitter o tweets en estos 6 años de actividad y realmente me asusté por la cantidad de veces que intencionadamente emití opinión. Bueno, en aquellos tweets del año 2017, 2016, antes que el código se aprobara, había sido crítico por el exceso de benignidad que preveía en este nuevo sistema. No llegué a calibrar, lo debo confesar, el grado de deterioro que en este momento lamentablemente está influyendo en el sistema judicial penal. Que el proceso sea acusatorio me parece un avance frente a una preeminencia de la figura del juez que muchas veces hacía la indagatoria y posteriormente dictaba sentencia en una posición que algunos comparten, respeto, pero que en lo personal me parecía excesiva. Lo que pasa es que el sistema no se lo había visto rodar y los pingos se ven en la cancha. Cuando comenzamos con la aplicación, o antes de comenzar con la aplicación de este sistema, cuando recibíamos la última formación, que fue realmente mala en la aplicación de este nuevo código, porque a último momento, recuerdo como si fuera hoy, que llegaba o no llegaba a los fiscales información de cómo debía ser la aplicación y asustaba, porque es como si usted mañana tiene que hacer una operación cardíaca y el día anterior le están informando de cuál es el trayecto de la aorta o de la cava. Es realmente peligroso. Pero además de la aplicación técnica, hubo una aplicación humana, o más bien dicho, inhumana, que se quiso llevar a cabo por un fenómeno muy fácil de entender, el que más de una vez quizás citaremos en esta conferencia, que es nuestro benemérito doctor Díaz. Vamos a recordar que fue quien propugnó este sistema y lo vendió en el sentido empresarial al presidente de la República, Tabaré Vázquez, en aquella época. Y lo vendió bajo el argumento de que no se necesitaban más fiscales. Un procedimiento como el llamado juicio oral en este momento, los fiscales lo ven como si fuera una enfermedad grave, tener que asumir la conducción del proceso o del juicio oral. ¿Por qué? Por el exceso de tiempo, el exceso de trabajo y los pormenores, paréntesis, el famoso Operación Océano, el proceso por Operación Océano, todavía se están diligenciando operaciones previas al proceso en sí para evaluación de la prueba y lleva 2 años o 3, no sé bien, de iniciar. Entonces, con ese pronóstico de lo que significa un juicio oral y que un fiscal pueda dedicar su tiempo al mismo, es absolutamente impracticable, porque se concentró una especie de suma de garantías en ese procedimiento y se hace inviable cuando la suma de garantías obliga un poco al cirujano a tener que hacerse un examen antes de operar, a tener que higienizarse con determinados procedimientos antes de operar, a tener que demostrar su identidad antes de operar. Bueno, si le complicamos la vida, le estoy poniendo un ejemplo, a un médico, antes de realizar una operación grave, estamos tirando abajo cualquier tipo de efectividad. El proceso oral tiene esas características. Pero le explicaban a uno, que uno ya lo miraba con cierta sospecha, pero suponía que tendría ámbito de flexibilidad y de adaptación, que había un proceso extraordinario, el juicio abreviado, que daba facilidades para poder avanzar en los procedimientos. El juicio o el proceso abreviado fue definido de alguna forma por este abogado argentino que defendió a la vicepresidenta integrante de la Suprema Corte de Justicia, que ahora se me está yendo el nombre, estoy viejito, famoso abogado argentino de izquierda, el garantista a ultranza, Zaffaroni, gracias.
son los años, no pasan en vano. Y acá veo algunos que pueden compartir conmigo el problema de que los apellidos y los nombres se me van. ¿Y qué le voy a hacer? Zaffaroni vino al Uruguay y dijo así, en la Suprema Corte de Justicia: antes había procesados sin condena. Perfecto, era el problema del antiguo código. Procesos que demoraban años, se demoraban las condenas y había gente incluso encarcelada esperando el diligenciamiento del juicio. Antes había procesados sin condena. Y dijo Zaffaroni, que no es cualquiera, un hombre de izquierda, manifiestamente dijo, ahora hay condenados sin juicio. Antes había procesados sin condena, ahora hay condenados sin juicio. Básicamente se refería al nuevo proceso abreviado, que es un proceso más bien de corte administrativo. Ser de corte administrativo significa que los operativos del Poder Ejecutivo, en nuestro caso fiscales, conjuntamente con las defensas de los indagados, son los que llevan a cabo un procedimiento que yo nominaría de remate. Hoy, más que abogado, hay que tener experiencia de rematador para administrar el proceso abreviado. Perdónenme la chanza, pero hablar mucho rato en serio me cansa. Proceso abreviado donde básicamente hay regateo. Yo lo viví 6 meses y no dejo de reconocer que interesante era, porque había que poner condiciones histriónicas al momento de regatear con el abogado defensor la tipificación, la pena y la forma de cumplimiento de la pena. Yo tenía en aquel momento una secretaria muy diligente y muy despierta, en donde yo comenzaba haciendo el papel del malo y me iba a veces con un portazo en la audiencia con el indagado y su defensor, y ella llegaba y decía, esperá, yo te lo puedo arreglar, esperá que voy a hablar con él y vamos a lograr otro precio en lo que estamos tratando de transar. Todo se transforma lamentablemente en una transacción y la Instrucción General número 10, una joya entre las joyas de la corona que no fue derogada por este gobierno. Y yo soy muy crítico, soy perteneciente a la coalición, imposible que la abandone por razones biológicas, porque si la abandono, el fantasma de mi padre, el fantasma de mi tío, el fantasma de mi otro tío y el fantasma de varios primos que todavía no están en esa etapa, probablemente no me dejen dormir de noche. Así que no tengo opción de vida, porque además mi mujer se divorcia al otro día, así que aunque yo sé que hay muchos que juran en 7 Biblias que no van a hacer o dar determinados pasos, en mi caso tengo impedimentos de tipo biológico para hacerlo. Pero no abandonar la coalición no significa ser crítico, y lamentablemente soy crítico intenso de las políticas de seguridad y judiciales que este gobierno ha seguido. Judiciales porque no se ha transformado nada. Seguimos con una fiscalía. Y ahora vuelvo al proceso abreviado, no me quiero ir. Seguimos con una fiscalía que hoy, gracias a Dios, hay una suplencia de la doctora Ferrero, pero es una suplenta de suplente y por lo tanto no tiene seguridad al momento de tomar decisiones. El doctor Gómez se encuentra enfermo, pero su posibilidad, aunque me dicen que remota de regresar al cargo, su posibilidad está todavía como posible, lo cual complica mucho a un suplente para poder tomar efectivas decisiones. Entonces, volviendo a la joya de las joyas, Instrucción General número 10, dice, el fiscal puede negociar, la palabra es textual, es buscar en Fiscalía, Instrucciones Generales, ir a la 10, infine establece que el fiscal puede negociar. Digo yo, el idioma español es rico en expresiones. Había un cómico que hablaba de el idioma español es rico en expresiones idiomáticas. Bueno, la palabra que se les ocurrió estampar en la Instrucción General número 10, que
lleva a cabo el 97% de los procesos en este país o el verbo, es negociar. Por supuesto que en el diccionario ustedes pueden encontrar en el concepto de negociación una amplitud que va más allá de la relación económica, pero la negociación vinculada a la justicia deja mucho que desear. Pero no solamente se negocia la tipificación del delito, es decir, ¿qué le vamos a imputar a este buen hombre? Si vamos a imputar hurto, agravado, rapiña, todo se negocia y se puede negociar la pena y se puede negociar el cumplimiento de la pena. Entonces ahora creo que pueden entender por qué más que abogado uno tiene que tener como profesión habilitante para el proceso abreviado la de rematador, que tasa, evalúa, remata y da oportunidades a los contendientes en ese remate según estén dadas las condiciones. Eso es nuestro proceso abreviado en este momento. Proceso abreviado necesario, sí. Yo comparto la idea de un proceso abreviado en juicios de menor entidad. Hay una serie de figuras penales que perfectamente pueden ser llevadas a cabo por el proceso abreviado. Pero en homicidios, proceso abreviado para diligenciar en 2 o 3 horas, es decir, un homicidio, yo lo diligencio, el proceso abreviado puede llevar hasta 48, pero en general se realiza en un par de horas. Con el doctor Luz presentamos un proyecto justamente para quitar el proceso abreviado de los homicidios. Obviamente en el Parlamento es la tumba de los crack, porque podemos, y hemos presentado varios proyectos con el doctor, que obviamente si no tienen padrino mueren infieles. Y debo destacar, y nos pasamos la mano un poco a favor del pelo con Eduardo, de que nosotros no somos precisamente de la tendencia a estar apadrinados. Siempre uno puede tener un padrino ocasional, pero no hacemos un culto del padrinazgo. Entonces, volviendo al punto, proceso oral se transforma. Yo no realicé nunca en los 6 meses que estuve como fiscal hasta irme, no realicé proceso oral porque ya me imaginaba lo que era y pude arreglar por proceso abreviado en esta especie de puesta en escena que hace el fiscal cuando tiene que ir a negociar. Ustedes creen que es negociar 1/3 de la pena, porque eso es lo que dice la ley. No, es negociar la pena entera, porque si en lugar de una rapiña imputamos un hurto agravado, la pena ya por el cambio de tipificación, la pena varió sustancialmente. Y si además tenemos la posibilidad de negociar el tercio, que es lo que dice formalmente, la sustancialidad es total. Entonces, hemos tenido un procedimiento donde brillan el número de expedientes culminados. Brillan porque proceso abreviado mediante podemos sacar en un día una cantidad impensable con el antiguo sistema. Y brillan también el desconocimiento de las garantías individuales en ese tipo de proceso. Entonces, yo esperaba que el tiempo se me hiciera largo hoy porque no pude preparar, pero el tiempo se me está haciendo corto, estoy mirándolo y se nos pasan los minutos. Básicamente tenemos un sistema judicial que está funcionando estrictamente sobre estas 2 patas. Hay después un proceso extraordinario que no se aplica, o por lo menos no se aplica con buenos fines. Es una tercera fórmula que no tiene realidad o virtualidad eficaz. Lo que funciona es el proceso abreviado y el proceso oral. Los fiscales temen, con razón, por lo que es el desgaste de horas al proceso oral, recurren al proceso abreviado y hoy tenemos lo que dijo Zaffaroni. Antes había procesados sin condena, hoy hay condenados sin juicio. Porque muchos autores, y destaquemos un colega nuestro como el caso de Pacheco, de Luis Pacheco, muchos autores sostienen que eso no es proceso. Transar entre 2 o entre 3, con el abogado defensor presente, transar un delito o una pena, eso no es justicia, es un mecanismo previsto, sí, en materia civil, la transacción
pero en absoluto puede representar el ideal de justicia. Ahora, seamos realistas, el sistema anterior tenía demoras y tenía efectos negativos, como era la extensión muy intensa de la prisión hasta el momento del dictado de sentencia, que había que mejorar. Eso a muchos nos impulsó a comprender o a entender o a suponer que este sistema iba a tener mejor realidad. Hasta ahí, rápidamente, lo que ha sido el cambio de sistema y lo que es el estado actual de justicia, que dista mucho de los ideales que por lo menos en generaciones como las nuestras hemos manejado al momento de impartir justicia. Un ideal de acercamiento a la verdad. Aquí no hay acercamiento a la verdad ninguna, y puede suceder, y tengo anécdotas al respecto, de que el indagado o el real autor de los hechos fue el hermano del que se presenta en el juzgado con la misma campera que usó su hermano en el homicidio, con la misma gorrita que usó su hermano en el homicidio, y hemos llegado en algunos casos a concluir hace años que el hermano que se ofrece para sacrificar su persona y pasar a prisión en lugar del verdadero realizador del crimen, es un hermano que tiene condiciones familiares pagas y auxilio, digamos así, gremial para poder cumplir la condena. Tuvimos un caso interesantísimo en menores donde un internado, por no decir penado, porque en materia de menores no podemos decir penado, estaba siendo meramente asegurado, gritaba y pedía audiencia con la jueza y con el fiscal. Resulta que el hermano, el verdadero hacedor del crimen, había muerto en la calle, baleado, obviamente, por la actividad a que se dedicaba, y él quería aclarar que él se había hecho responsable de ese evento y estaba purgando prisión en sustitución del hermano, porque el hermano le pasaba una interesante cifra mensualmente a él y su familia para poder desarrollar su actividad como tal. Esto puede suceder en un proceso abreviado donde no hay diligenciamiento sustantivo de prueba, más allá de unos casos o algunos excepcionales, puede suceder. Tuvimos también en el juzgado un muchacho que llegó con la campera con que había cometido la rapiña, en una campera muy difícilmente ubicable en territorio nacional, y la víctima, que gritó espantada, esa es la campera, ese, pero la tenía cerrada, que se la cierra. Y empezó cual cuento de los hermanos Grimm a tironear el individuo para cerrarse la campera. Resulta que lo que no tuvieron en cuenta era que el hermano comía un poquito más que el hacedor del delito, y le fue, pese a que hacía todos los esfuerzos, cual cuento de hadas, para cerrarse aquella campera o para ponerse el zapatito de Cenicienta, y no se la pudo cerrar. A partir de eso indagamos y era el hermano, y por eso traía la campera. Ustedes se imaginan, eso fue en el proceso anterior. Eso trasladado hoy al proceso abreviado puede dar como resultado que los hermanos, sean unidos, porque esa es la ley primera. Si yo me presento ahora, mi hermano queda fuera, para hacer una rima rápida y mordaz. Entonces, tenemos una situación legal complicadísima en el momento actual. No me pidan soluciones. Estamos apenas hoy, que esperaba hablar, no me va a dar el tiempo, de la ley de violencia de género, una aberración realmente, no en su totalidad, porque viene a defender derechos de la mujer que debemos reivindicar una y otra vez, que han sido históricamente pisoteados. Pero pasarse de rosca, esa creo que es la expresión que lo define, no es tampoco la fórmula para hacer justicia. Y me quedaba el otro aspecto de estos cambios o de estas reformas, que son los aspectos de humanidad. Lamentablemente, la Fiscalía de Corte y el doctor Díaz como titular, con quien tuvimos muy buena relación en Maldonado, donde él era juez, nosotros éramos fiscales, muy buena relación, pero si quieres conocer a Juancito, saben cómo culmina el refrán, dale un mandito. Y lamentablemente hubo una deshumanización que en lo personal me provocó mayor reactividad
a la dirección del doctor Díaz, porque los fiscales, que fueron los mismos con el proceso anterior y con el nuevo proceso, no dieron abasto y la situación se complejizó. Tuvimos una compañera, Susana Rivadavia, que falleció en una fiscalía y sus últimas palabras textuales, porque su jefa nos la transmitió, era refunfuñar con esta nueva aplicación del código. Hay un marco de inhumanidad, además de otros defectos sustantivos que capaz que la doctora hace referencia porque ha tenido en su carne propia. Yo me fui cuando fui objeto de una investigación administrativa que luego, al irme yo, la sumariante, digamos, casi así, dijo que no era posible iniciarme sumario porque estaba fuera de la fiscalía. La investigación administrativa fue por salir a la prensa, un vicio que he tenido siempre, no ahora de político, lo he tenido casi desde que tengo uso de razón, aunque la prensa no le interesaban mis declaraciones de estudiante, pero fue salir a la prensa y decir, y capaz que no, con esto termino para explicarles un poco, la inhumanidad del sistema. Salía a la prensa en el siguiente caso. Un delincuente es cercado en Maronias, la policía lo tenía cercado en una manzana, obviamente en una finca básicamente, pero con conexiones a otras casas, y ese cercamiento hacía o daba como exigencia libramiento de orden de allanamiento en forma rapidísima. Lo intenté pedir por el sistema al cual yo no era afecto, que tenía un nombre también pintoresco, el CIPAO. Lo intenté pedir y obviamente no me respondió la máquina. Logré que mi secretaria lo pidiera, que ella conocía, y la máquina no daba, no había respuesta del juzgado. Me tuve que desplazar al juzgado, tuve que solicitar la audiencia con el juez, esperar a que el juez terminara otro procedimiento que tenía, lograr convencerlo para que diera la orden de allanamiento, salir y llevar a la policía la orden de allanamiento. Cuando llegamos, se podrán imaginar ustedes, la culminación de la historia es: el delincuente ya se había fugado porque había demorado 3 horas en lograr el procedimiento. Obviamente hice las manifestaciones de prensa que correspondían, lo cual no fue tenido a bien por la superioridad que me inicia una investigación administrativa que, repito, culminó en una especie de sumario, pero ya con mi figura ausente de la Fiscalía. Eso fue la culminación de una serie de eventos, inclusive algunos de enfrentamientos con el fiscal de corte, planteando toda una estrategia complejísima para los fiscales, porque ponía en juego salud mental, emocional y física en esta nueva actividad. Entonces, hoy, resumiendo todos estos eventos, puedo entender, después de haber presentado un proyecto de triunvirato para la organización en la Fiscalía, que me han verseado con música, con acompañamiento de guitarras, con violines, con bombos, en el sentido de que iba a tener el apoyo de la coalición y básicamente del presidente de la República, proyecto que no ha caminado. Proyecto que a mí no me gusta sustantivamente, pero que era una forma de penetrar en la barrera existente, en la estructura que el doctor Díaz armó él y dejó a sus suplentes para que siguieran en la misma. Y acá me parece que voy a llegar a lo sustantivo, si el tiempo me lo permite, me quedan 2 minutos, y va a ir con punta contra punta, o filo contra filo y punta. Mientras no se cambie la estructura de poder en la Fiscalía de Corte, varios procesos que supongo a muchos de ustedes molestan y tienen todo el derecho a sentirse agraviados, sobre militares, policías o asimilados, no los vamos a poder evitar. Es decir, hay que cambiar la estructura de poder de la Fiscalía para tener una presencia que hace unos años soñaba que pudiera ser una presencia importante, hoy lamentablemente tengo ciertas dudas, pero para tener una presencia y cambiar
mecanismos y cambiar y sustituir operadores que en este momento, y lo sabe el doctor Ravera, que acá tenemos, operadores con los cuales yo trabajé muchos años y tuve buena relación, pero que hoy, con las cartas a la vista, son operadores con vinculación parental a las fuerzas de izquierda que quisieron desestabilizar nuestro Estado y que no es correcto bajo ningún aspecto que ello suceda. Y no termino. Yo, como hijo de militar, sobrino de otro militar, primo de otro militar, me abstenía en las causas que se iniciaban a militares cuando no existía esta fiscalía especializada por razones de decoro y delicadeza. No sabía que otros operadores tenían familiares directos, vinculados a la subversión, eso no lo supe nunca, si no les hubiera dicho, a ti también te corresponde abstenerse. Unos nos abstuvimos, otros no se abstienen. La mecánica, a mi juicio, para esa maraña, ordenarla, es que haya un cambio de poder en la Fiscalía. ¿Y cómo? La designación del fiscal general es en este momento casi un imposible de poder arribar, porque necesitamos una mayoría especial que no la da ni la oposición ni la coalición. Por lo menos el sistema de triunvirato, que era un intercambio de figuritas, y lo digo y lo sostengo en televisión, son 3 cargos, de los cuales obviamente uno iría para el Frente, otro para el Partido Nacional y el tercero se disputaría entre Cabildo Abierto y Partido Colorado, pero ese intercambio de figuritas podría dar mayoría a la coalición en ese triunvirato para tener los mecanismos operativos para cambiar lo que venía diciendo. Y ahora sí, los tengo que abandonar porque es espantoso excederse con el tiempo concedido, a la espera de que en algún momento el presidente de la República reflexione sobre que la idea del triunvirato va mucho más allá del triunvirato per se. Es una idea que tiene una finalidad política de estructuración. En los últimos meses me han enviado chasques diciendo, el presidente de la República, a través de la senadora Bianchi, diciendo que va a apoyar el proyecto del triunvirato. No ha sido así, no creo que sea así, y ahí está la verdadera llave para destrabar muchos de los conflictos injustos que hoy soportan sobre todo las Fuerzas Armadas. Y no llegué a hablar de la participación de las Fuerzas Armadas en las labores represivas, eso sería harina de otro costal. El tiempo es tirano, van a estar en manos de excelentes operadores del sistema judicial. Por mi parte, lamento no quedarme, pero estamos con estas otras obligaciones propias de la campaña a la cual iniciamos. No sabemos cómo terminaremos, vaya a saber, y todavía queda mucho por delante. Muchas gracias. Voy a llamar al secretario general del CEGE, el doctor Alejandro Caraballo, por favor, adelante, que va a ser presente, va a entregarle un presente al doctor Subía por su aporte en esta conferencia y al Centro de Estudios Jurídicos y Estratégicos. Es la Dama de la Justicia.